Hola, hoy le voy a hablar de generalidades de osteología. Primero, vamos a ver qué es un hueso, eh, sus funciones, sus partes, ¿cierto? Y vamos a clasificar los distintos tipos de hueso para finalmente ver algunos detalles y estructuras pertenecientes a los huesos en general. Un hueso, por ejemplo, un fémur, va a ser un órgano, ¿sí? No es algo inerte que tiene el cuerpo, es un órgano, está vivo, ¿cierto? Em, y va a tener unas características, por ejemplo, su color, que no es blanco, sino que es un color blanquecino, o sea, un color eh, blanco pero medio amarillento, un poco rosáceo. Em, Vamos a ver que no solo sirve como soporte, que es como la función más típica que se conoce de los huesos, que son como el soporte del cuerpo, sino que además tienen una función metabólica. En su interior tienen médula ósea, la cual produce células sanguíneas. Además sirven como soporte del cuerpo, ¿cierto? Como eh, reservorio de minerales, principalmente de calcio, fósforo, ¿sí? Y sirven como lugar de anclaje para los músculos, ¿cierto? Los músculos tienen sus tendones y van adheridos a cierta estructura ósea, que vamos a ver después. Lleva un músculo, ¿verdad? Adherido en estos puntos, ¿sí? En sus puntos de inserción. ¿Sí? Entonces sirven como inserción a los músculos, como soporte del cuerpo en general. También tenemos huesos que sirven como una eh, protección a órganos, por ejemplo, como es, si vemos aquí, por ejemplo, un cráneo, aquí adentro hay órganos delicados, por ejemplo, aquí está el encéfalo, ¿cierto? Entonces sirve como una cavidad de protección de órganos. Lo mismo pasa con las costillas, ¿cierto? Para proteger el corazón y los pulmones, ¿sí? Así sucede también aquí, entonces, en el cráneo, para proteger el encéfalo, ¿sí? Dentro de lo que es la osteología, vamos a ver que existen distintos tipos de huesos. No todos los huesos son iguales. Vamos a borrar acá. Vamos a encontrar huesos que son, eh, se clasifican, ¿verdad? Según sus tres dimensiones. Entonces, clasificación de los huesos según sus tres dimensiones. Si son largo, ancho, corto, o si no siguen esos patrones, ¿cierto? Así. Donde vamos a tener huesos largos, ¿sí? Como el que habíamos dibujado recién, el fémur, ¿sí? Aquí tenemos un hueso largo, sus características es que es alargado, ¿cierto? Principalmente, y que tiene tres porciones principales. Tiene epífisis, ¿ya? Una epífisis proximal, una epífisis distal, y en medio tiene una porción alargada, como sí, lo que está en toda esta parte acá, que se llama diáfisis.
diáfisis. ¿Ya? Diáfisis. Dos epífisis entonces y una diáfisis. Y además tienen una característica que es que tienen cavidad medular. Todos los huesos tienen médula ósea, pero no todos tienen una cavidad medular, no todos tienen como una médula en forma de tubo aquí adentro, así, como si tienen los huesos largos. ¿Ya? Existen huesos cortos, otro tipo de hueso. Por ejemplo, los huesos de los carpos y tarso. ¿Ya? Son huesos que están eh, en la región carpal, en lo que le dicen la muñeca. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar huesos así, en la parte de los carpos, donde por fuera en la mano, ¿cierto? Eh, Veríamos algo así. En el perrito, su mano, en el interior tiene esos huesos, huesos cortos. Tiene una forma cuboidal o trapezoidal, ¿ya? Pero en general son huesos que no destacan en su dimensión hacia ningún extremo, sino que son cortitos. ¿Sí? Bien. Hay huesos que son planos, planos, ¿ya? Por ejemplo, la escápula, ¿sí? La escápula es un hueso plano o una costilla. La costilla es un poco engañosa. Muchas veces los alumnos se confunden y creen que es un hueso largo, porque tiene una forma alargada, así, ¿ya? Pero los huesos largos únicamente se encuentran en los miembros, o sea, en los brazos, las piernas, ¿cierto? Miembros torácicos y pélvicos. La costilla no está ahí en ese lugar. Eso es lo más fácil de entender por qué no es un hueso largo. Lo otro, además, es porque si uno hiciera un corte aquí, no tiene cavidad medular, es un hueso plano, ¿sí? Si llamamos los huesos largos, cortos, planos, tenemos por otra parte huesos irregulares, ¿bien? Como el ejemplo más fácil, las vértebras, ¿ya? Que no tienen una estructura que uno pueda decir que es largo o corto, sino que son irregulares en su forma, tienen distintas proyecciones óseas en distintas direcciones, ¿sí? Hay varios más, no solo las vértebras, por ejemplo, la mayoría de los huesos del cráneo también son irregulares. A veces es difícil notarlo, la forma estando articulado el cráneo, pero si se aíslan los huesos, por ejemplo, hay unos huesos que tienen una forma como algo así, con forámenes, con elevaciones, alas, ¿ya? Como el basiofenoide. Entonces, una forma irregular, bastante irregular. O el hueso etmoides también, que tiene lámina y concha, ¿sí? Huesos irregulares. Además, dentro de esto hay otras clasificaciones. em, Por ejemplo, tenemos huesos que son neumáticos, ¿sí? Neumáticos, ¿ya? Neumáticos. Em, en este caso sí, esa clasificación no es igual que la otra porque eh,
podemos encontrar un hueso irregular que sea neumático o un hueso largo como el ave que sea neumático, ¿sí? Entonces va como un poco aparte. No, no, no descarta que sea una de esta clasificación con esta característica. ¿Mm? Hueso neumático. Em, Ahí encontramos, por ejemplo, en los mamíferos solamente huesos neumáticos en el cráneo. Em, Tenemos todos los que tengan senos, ¿sí? Seno frontal, entonces el frontal es un hueso neumático. Hay seno maxilar, seno esfenoidal, ¿sí? Depende de la especie, van a ser más o menos desarrollados o está presente alguno o no. Pero hueso frontal, por ejemplo, siempre en neumático en los mamíferos que estudiamos nosotros, ¿ya? Tiene aire dentro. Otro tipo de, de hueso, ¿sí? Vamos a borrar el primero, el largo acá. Otro tipo de huesos serían los huesos esplácnicos. Pero cuando digo esta clasificación también es como lo de neumático. Pueden ser esplácnicos y ser irregulares, por ejemplo, ¿sí? Estas últimas no son como excluyentes de la clasificación anterior, ¿sí? Y esplácnico quiere decir eh, que están en el interior de un órgano. Eh, en el perro el más conocido es el hueso peniano. En el interior del pene, en el perro, vamos a encontrar un hueso, ¿ya? Ese hueso está dentro de un órgano blando, por tanto, es un hueso esplácnico. Otro es, por ejemplo, en bovinos añosos, ya, em, se genera un hueso que está en el corazón, el os cordis. Ese es un hueso esplácnico. ¿Bien? Existen otros tipos de huesos más por su forma, ¿sí? Pero que no son tan comunes, están en un área solamente, por ejemplo, como son los huesos papiráceos que están en la cavidad nasal. Son huesos que están enrollados así y son muy delgaditos, ¿ya? Huesos muy delgados, frágiles, que están dentro de la cavidad nasal y que están enrollados así, entonces recuerdan un papiro, ¿sí? Por eso huesos papiráceos. Y por último tendríamos huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos recuerdan como a una semilla de sésamo, de esas que tienen la hamburguesa arriba, ¿ya? Son más grandes que eso, pero la mayoría, ¿ya? Igual hay algunos bien pequeños y depende de la especie también que lo estemos viendo. Si vemos huesos sesamoideos en un caballo son bastante más grandes. Pero en un gato, en un perro pequeño también son pequeñitos como una semilla, algunos, ¿sí? El hueso sesamoideo más grande es la patela, ¿sí? En la rodilla, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar lo que le decían rótula antes, ¿cierto? O mal llamado rótula, sino que patela. Ese es el hueso sesamoideo más grande y está ahí en la articulación genual en la rodilla. ¿No? Pero hay huesos sesamoideos en varias partes eh, de los miembros, ¿sí? En cada articulación metacarpofalángica, por acá, vamos a encontrar dos huesecitos sesamoideos, alguna articulación interfalángica, acá tienen uno, ¿sí? Por caudal en la rodilla también vamos a encontrar algunos sesamoideos más pequeños, sesamoideo gastrocnemio, ¿sí? Que son distintos huesecitos que tienen forma, digamos, como de esa semilla
y que su característica es que están asociados a un tendón, al tendón de algún músculo, como por ejemplo la patela está asociada al tendón del cuádriceps, ¿ya? Siempre están asociadas a tendones, los huesos sesamoideos. Bien, eso respecto a la clasificación según sus tres dimensiones y algunas otras características que eh, les mencioné. ¿Sí? Vamos a borrar todo. También se clasifican según su dirección, así, si es que es su dirección absoluta o dirección relativa. Eh, por ejemplo, ahí encontramos huesos que dirección absoluta es como la dirección que tiene el hueso en sí, y dirección relativa es la que tiene el hueso en el esqueleto articulado, ¿ya? Ahí encontramos huesos rectos, como el fémur, que ya lo he dibujado varias veces aquí. El fémur, un hueso recto. Eh, una costilla es un hueso curvo. em, el húmero, un hueso que tiene una forma un poco como de S, así, de letra S. Entonces es como que va así torcido, ¿no? Un poco. Eso se llama sigmoideo, ¿ya? Con forma de sigma, que es una letra del alfabeto. Entonces, que se parece un poco como una S igual, así que esa es la forma que tienen que entender, ¿ya? Es sigmoideo, curvo o recto, ¿sí? Esa es la dirección absoluta, la dirección de su eje, digamos, ¿sí? Del hueso propiamente, y la dirección relativa es como qué posición tiene en el esqueleto. Por ejemplo, en el perro el fémur va en una posición oblicua, así. Después viene la tibia con la fíbula, ¿sí? También está oblicuo, pero en la dirección contraria. Entonces está oblicuo, por ejemplo, eh, dorso caudalmente y ventrocranialmente, ¿sí? En esa posición. Esa es la relativa, o sea, cómo está el hueso según su posición en el esqueleto. Hay huesos que van a ser horizontales, otros que son verticales, ¿sí? Y oblicuos. Pasando ya a las estructuras que se encuentran en los huesos, vamos a ver algo más de detalle en esto. Es, em, digamos, estas estructuras, pequeños detalles que tienen los huesos y que van a tener distintas funciones, ¿sí? Son estructuras óseas dentro de un hueso. Y aquí vamos a encontrar en estas estructuras, clasificarlas, por ejemplo, en algunas estructuras que sobresalen, ¿sí? Son eminencias óseas, ¿cierto? Y otras que están hundidas, son depresiones óseas, ¿sí? Y van a tener distintas funciones según lo que sean. Aquí algunas son un poco como que hay que aprendérselas de memoria porque no, no son tan como estricta la forma y el nombre que reciben. A veces hay algunas que parecen una cosa y son otra, pero
Vamos a ir viéndolo de a poco y en general van a ser así como les voy a demostrar. ¿Mm? Dentro de las eminencias vamos a tener eminencias que son articulares, otras que son eminencias de inserción. Si la eminencia, lo que sobresale, ¿cierto? Tiene una forma así irregular, como rugosa, áspera, al tacto. Esa va a ser una eminencia de inserción, para que un músculo, por ejemplo, se inserte ahí, con su tendón. ¿Mm? ¿Ah? Si la eminencia, también, eminencia ósea, pero es lisa, suave, brillante, se ve así como brillosa ahí, así como la cabeza del fémur, ¿ya? Em, Esa va a ser una eminencia articular, o sea, está hecha para que articule con otra superficie ósea, ¿sí? Como en el caso del acetábulo, fémur y acetábulo, ¿sí? Entonces las dos son eminencias, pero una eminencia articular y la otra una eminencia de inserción, ¿ya? Vamos a seguir con la eminencia primero antes de las depresiones y vamos a dar ejemplos de ellas. Entonces tenemos eminencias de inserción aquí y eminencias articulares acá. Tenemos, por ejemplo, dentro de las eminencias de inserción, vamos a encontrar eh, tubérculos, tubérculos, ¿ya? Trocánteres, bien. Un tubérculo es una estructura similar a la que dibujé yo, así, acá, ¿sí? Algo que sobresale, que tiene una forma, se supone, como de un tubérculo como una papa, por ejemplo, ¿cierto? Una forma irregular que sobresale así, ese es un tubérculo, ¿ya? Un trocánter es muy similar. Este solamente le pusieron así, yo creo, por cambiarle el nombre de lo respecto del húmero y el fémur. El fémur es el único que tiene trocánter. O no sé si es el único, podría haber algún otro más pequeño, pero que me recuerde en este momento, es el fémur. El fémur, en vez de tener tubérculo, tiene algo que iguala a un tubérculo, pero se llama trocánter, ¿ya? Entonces, en el fémur se llaman trocánter y son iguales a los tubérculos, ¿ya? Tiene una cabeza para allá y dos trocánter mayor y menor en la mayoría de la especie, ¿ya? En el perro es así. En, en otras especies, en caballo, por ejemplo, tienen tres trocánter, pero estamos ahora en anatomía del canino, ¿ya? Entonces, tubérculos, trocánter, hay tuberosidades también, tuberosidades, que son muy parecidas a un tubérculo, pero son menos notorios. Son como un área en el hueso donde es más áspero y sirven de inserción muscular, pero no sobresalen mucho, no es así grande como esto, ¿sí? Un área más áspera y rugosa simplemente que a veces cuesta verla, según el desarrollo muscular que tenga el animal también. Se marcan más o menos. Entonces, una tuberosidad. Bien. ¿Qué más encontramos como eminencias de inserción? Vamos a borrar estas. Vamos a borrar acá primero. Eminencias de inserción. Vamos a encontrar crestas, por ejemplo. Una cresta como la cresta
sagital externa, que es la que está en, en el cráneo, ¿cierto? Del perro. Tenemos esta elevación aquí, esa es una cresta, ¿ya? Está la cresta tibial también, la tibia, tiene una especie de tubérculo tibial aquí y después sigue una cresta hacia distal aquí. Toda esta es una elevación que tiene aquí, ¿sí? Entonces esa es una cresta, ¿sí? La cresta tibial. Cresta sagital externa, ¿sí? Otra eminencia de inserción, podemos encontrar unas que se llaman espinas, ¿ya? A veces las espinas tienen una forma como así, como espina. Pero existe una que es la espina escapular, y esa es la que mencionaba yo, que por ejemplo ahí un nombre un poco rebuscado, no sé, eh, no es tan evidente, porque la espina escapular parece una cresta, ¿ya? Pero ahí tiene que acordarse nomás que es espina, ¿ya? Es igual que, que una cresta como esa, no parece una espina, y termina en un proceso, en un abultamiento óseo, ¿sí? Que es el acromio, ¿ya? Ese sería una espina también, ¿ya? Entonces tenemos crestas, ¿sí? Espinas y, eh, ¿qué más? Líneas que no son como las crestas, sino que son una línea dibujada en el hueso, muy poco notoria a veces, ¿sí? No sobresale tanto. Líneas, que también son de inserción muscular, ¿no? Como las líneas temporales, que son las que está mostrando aquí en esta flecha. Existen también, y estos son de los más numerosos y que son bastante diversos en su forma, son los procesos, ¿ya? Y aquí podemos encontrar procesos que parecen como tubérculos pequeñitos, procesos que son con forma como de espina, eh, procesos grandes, pequeños. Los procesos, por ejemplo, de la vértebra, procesos espinosos son bastante grandes. Y va a haber procesos con esa forma en una vértebra misma. Pueden encontrar procesos pequeñitos, como los procesos articulares, em, procesos transversos, que también son grandes, ¿ya? Esos son los más diversos en forma, los procesos, ¿ya? Procesos. Se le llama así en general a una elevación ósea, una eminencia ósea, ¿cierto? Em, con distintos tipos de forma, no es tan regular como la otra. Bien, nos vamos a encontrar con muchos procesos, sobre todo en el cráneo, en las vértebras. Em, en cambio, en los miembros más vamos a encontrar tubérculos. Igual hay algunos procesos, proceso oncónio, por ejemplo, en la urna, ¿ya? Pero el que tiene más procesos es el cráneo. Bien, esas son eminencias óseas, de eminencias de inserción. Y dijimos que habían eminencias de articulares, ¿cierto? Eminencias articulares. Y ahí lo que vamos a encontrar, por ejemplo, son cabezas, como la cabeza del fémur, ¿sí? Cabezas, otras que son no tan redonditas como las cabezas, sino que son media ovaladas, así, que se le llaman cóndilos.
que el fémur también tiene en su epífisis distal, tiene así cóndilos, ¿ya? O también están en el cráneo, por ejemplo, la mandíbula tiene cóndilos, los cóndilos occipitales, que son los que unen el cráneo con las vértebras cervicales, ¿no? Entonces son cóndilos, son eminencias articulares, ¿ya? Estas entonces son más suaves, ¿verdad? Son más lisas. En general está como que son áreas que brillan, ¿no? Son eminencias, igual que la otra, pero articulares, ¿ya? Y luego vamos a encontrar depresiones articulares. ¿Ya? Depresiones, depresiones, perdón, óseas, donde vamos a encontrar depresiones articulares y también depresiones de inserción. Y además otros tipos que van a ser depresiones que son para paso de estructuras. No son articulares ni tampoco de inserción muscular. Son para paso de estructura, que lo vamos a ver como que para que pase un nervio, una arteria, eh, en fin, eso, ¿sí? En las depresiones de inserción vamos a encontrar fosas, por ejemplo. Fosas como la fosa glútea en el coxal, ¿sí? Una fosa donde se inserta ahí tiene su inserción de origen, se origina, digamos, ahí el glúteo, ¿m? Músculo glúteo, por eso fosa glútea. O en la mandíbula de los perros, de los mamíferos que estudiamos nosotros al menos, vamos a encontrar acá una fosa que se llama fosa macetérica, ¿ya? En la mandíbula. Esos son para inserción de músculo masseter, que es de la masticación, ¿ya? Entonces, tenemos fosas dentro de las depresiones para inserción muscular, ¿sí? Hay otras depresiones que van a ser em, depresiones articulares, ¿cierto? O para articular. Ahí vamos a encontrar principalmente cavidades, como por ejemplo la cavidad del acetábulo, que es la que recibe a la cabeza del fémur, ¿ya? Entonces, esta cavidad es una cavidad articular, ¿verdad? Entonces, tenemos cavidades, cavidades y fosas también, puede ser una fosita que sea para articular, una fosita o fosa. Hay fositas son las pequeñitas que hay, por ejemplo, para articular la cabeza de las costillas hacia las vértebras. Ahí hay fositas. Eh, ¿Sí? Y un gran número de depresiones que vamos a encontrar van a ser para paso de estructuras. No son ni articulares em, ni de inserción muscular. Por ejemplo, vamos a encontrar lo más típico, un hueso con un foramen, ¿ya? También le llaman agujero, depende del profesor y la escuela, tienen distintas preferencias, pero en general lo mejor es llamarlo foramen, ¿ya? Entonces, un agujero en un hueso, eso es un foramen, un hoyo, ¿sí? Algo como que si estuviese perforado con un taladro, ¿ya? Se le hace esta perforación y queda un foramen para el paso, por ejemplo, de un nervio, de una arteria, una vena, ¿sí?
el cráneo es donde vamos a encontrar casi todos los forámenes. Hay en otras partes también, pero ahí vamos a encontrar muchos forámenes. ¿Ya? Foramen. Si el hueso, por ejemplo, el foramen, perdón, atraviesa el hueso eh, en un trayecto más o menos largo, por ejemplo, tenemos un foramen aquí y que va por aquí, todo esto, y sale aquí en esta parte del hueso, lo que se forma es un canal, ¿ya? Un canal que tiene dos forámenes, como un túnel, ¿cierto? La entrada y la salida y todo el recorrido del túnel es el canal, ¿ya? A veces incluso el foramen de entrada tiene un nombre y el de salida tiene otro nombre, ¿ya? ¿Sí? Como por ejemplo el foramen eh, maxilar sale a través de el foramen infraorbitario y aquí se forma el canal infraorbitario, ¿sí? Cuando atraviesa de inmediato el hueso ahí no se forma un canal, ahí simplemente un foramen, como el foramen oval, por ejemplo, en el cráneo que se ve de inmediato hacia el otro lado, ¿sí? No recorre el hueso. Tenemos a veces una depresión en un hueso, tenemos el hueso así, y hay un foramen y sale una arteria, por ejemplo, aquí, y si al sacar esa arteria uno se da cuenta que está el foramen y hay una depresión con la forma de la arteria. O sea, está hundido ahí donde iba la arteria anteriormente, ¿sí? Todo eso se le llaman surcos, o sea, una área de depresión que ahí generalmente va pasando una arteria, una vena, un nervio, y los nervios es difícil que dejen ahí un surco, ¿no? Pero en arteria y vena sí dejan surco, ¿ya? También existe otro tipo de surco que es articular, no lo mencioné acá, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, una tróclea, que eh, está en algunos huesos, como el fémur, el húmero, y una tróclea es un área con esta forma, que es como una polea, y a esta parte se le llama surco, y a eso se le llaman labios, ¿ya? También es una especie de eminencia articular y una depresión, ¿sí? Em, ¿Qué más? Surcos, forámenes, canales, ¿cierto? Eso es lo que vamos a encontrar ahí como paso de, para el paso de estructura, ¿sí? Creo que eso es lo que eh, teníamos que ver en esta parte de eminencias y depresiones óseas, ¿sí? Lo último que recordé que no les mencioné es que, aparte de esto, un poco antes de la materia, pero igual quiero recordarles que los huesos tienen una, una conformación donde vamos a ver que tienen una corteza, ¿ya? Una corteza, el hueso cortical o hueso compacto, ¿ya? Y en medio hay hueso esponjoso, que parece como una esponja, tiene muchos orificios, ¿ya? Así. Igual que una esponja, ¿ya? Eso es en todos los huesos hay hueso compacto o cortical y hueso esponjoso, ¿sí? Bien, creo que con eso estamos. Me despido entonces, terminamos.